¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos por dar comienzo a nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y bueno, pues otro viernes más para aprender de la palabra de Dios. Espero que todas estén listas con sus cuadernos. Tomar nota creo que es muy importante. Nos deja la oportunidad de repasar en el transcurso de la semana nuestro estudio. Y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Estamos aprendiendo tanto de Él y estamos un día más con salud y con vida para poderle conocer. Dios hermoso, te damos gracias esta mañana, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias, gracias Señor por la certeza que ha traído a tu vida, Señor, tu palabra, a nuestra vida tu palabra, Señor, por la certeza de tu existencia, por la seguridad, Padre, de que nos amas, porque este día vamos a poder entender y a recordar y a escuchar de tu propia voz, Padre, que tú nos escuchas, que tú inclinas tu oído, Señor, para escuchar la voz de todos tus hijos, Señor. Y muchas veces no nos sentimos dignos de esto, pero este día queremos creerte y queremos agradecerte también. Gracias esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio. Hace 8 días nos quedamos en el verso 12 y bueno, voy a dar lectura a partir del verso 13 hasta el final de nuestro capítulo. Yo creo que vamos a lograr terminar en 2 clases, pero bueno, vamos a ver el texto completo para poder ir comprendiendo el desarrollo verso a verso de lo que nos resta de esta carta. Dice el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, a partir del verso 13 vemos que es la conclusión o el comienzo de la conclusión de todo lo que el apóstol escribió en los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta este momento, y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos dicho o hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y bueno, aquí terminaría la carta. Vamos a platicar estos últimos versos en esta clase y vamos a ver qué nos va enseñando su palabra. Dice el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y bueno, aquí lo que podemos ver y con lo que comienza su conclusión, el apóstol Juan en esta carta es dejando por escrito o dejando claro la certidumbre que nosotros podemos tener a través de la palabra de Dios, a través de lo que se escribió inspirado por el Espíritu de Dios. Y bueno, la recta final de esta primera carta del apóstol Juan es textualmente una declaración del por qué, o sea, una declaración
Y con esto termina la carta del porqué de lo antes dicho, lo que yo les comenté hace un momento. O sea, él comienza este verso 13 diciendo, estas cosas que os he escrito a vosotros, haciendo referencia a todo lo anterior, y él comienza a partir de este momento a hacer como una especie de conclusión o de un resumen de una declaración del porqué de lo antes dicho, de lo que se dijo en los versos anteriores. Y el propósito de esta recta final es que aquellos que creen y que estamos ahora por todas las evidencias descritas en el transcurso de toda esta carta, seguros de que tenemos la vida eterna. Esto está haciendo referencia específicamente a la salvación. Y bueno, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, voy a leerles el verso 8 y el verso 9, solamente para fundamentar esta certeza de la que aquí el apóstol Juan nos está hablando. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que absolutamente nadie se gloríe. Y bueno, tenemos que comprender y tenemos que descansar. Yo creo que además de poder comprender la magnitud de la gracia de Dios, la grandiosa salvación que se nos otorga de manera completamente gratuita, tenemos que descansar en la seguridad y en la tranquilidad de que absolutamente toda la obra de gracia, como su palabra lo indica, no requiere de un mérito personal. Y de esto vamos a venir hablando, y esta es nuestra seguridad y esta es la tranquilidad en la que todos los hijos de Dios debemos reposar nuestra cabeza y debemos descansar al saber por medio del Espíritu Santo que nos da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces podemos reposar, podemos descansar y sabemos que le pertenecemos, que Él nos guardará, que Él nos escucha, como aquí vamos a seguir estudiando. Vimos cuáles son las marcas de los hijos de Dios. Estas fueron algunas de las cosas que quedaron completamente perfiladas en esta carta para que no nos quede duda. Y bueno, hablamos del conocimiento de Dios, de la permanencia en Dios, del permanecer en Dios. Hablamos de la fe, que es un don de Dios, y hablamos también del amor que se manifiesta hacia nuestros hermanos como evidencia o como algunas de las marcas que nos sellan o que nos caracterizan como hijos de Dios. Si tienes o si tenemos estas marcas y las podemos reconocer en nuestra propia persona, podemos estar ciertos, podemos estar confiados, descansando en que hemos nacido de nuevo y pertenecemos por gracia a la familia de Dios, ¿ok? Otra verdad, o vamos a tratar de ver otra verdad que nos dejó muy clara esta carta, es que la certeza de la salvación viene por medio, o a nosotros se nos es iluminada por medio de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios la que nos asienta toda la voluntad de Dios, la que nos afirma cuál es el pensamiento de Dios y la que nos da la certeza y la seguridad de que nosotros formamos parte de esta familia. Nuestra esperanza no es, y esto lo podemos constatar por medio de la Escritura, no es una esperanza que se fundamente en un supuesto. No es una esperanza que esté motivada por un sentimiento, por una corazonada.
No es algo que nosotros digamos, bueno, pues sí, yo creo que soy salva y esté yo palpando esta seguridad en medio de la oscuridad. Es algo que ha quedado certificado, que está garantizado por el testimonio, como ya platicamos hace 8 días, de Dios mismo que se antepone, o sea, y que jura por Él mismo para que nosotros tengamos la certeza, y es por medio de la palabra que nuestra esperanza descansa en una seguridad que no se mueve, en una seguridad que no va a cambiar. Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que se equivoque, no es hombre para que mienta, y Él dejó claro el testimonio de esta certeza en su propia persona. Entonces, nuestra seguridad y la seguridad de que yo estoy salvado, cada una de nosotras, estamos salvadas, no está fundamentada en una presunción personal o en una palabra dicha al viento. Una presunción personal podría ser cuando nosotros seguimos pensando, y esto tenemos que descartarlo de una vez por todas, que nosotros formamos parte de esta salvación, que por nuestra bondad, por nuestro esfuerzo, por nuestra diligencia es que nosotros hemos alcanzado una relación con Dios, hemos alcanzado la gracia de Dios de ninguna manera. Juan afirma en esta carta que la gracia es tal cual como se define en su etimología, o sea, en su palabra, y Él da herramientas, nos otorga herramientas que garantizan la verdadera fe, que garantizan la seguridad de que hemos sido acreedores o de que hemos recibido el regalo de la fe, como leíamos ahorita en Efesios. Esto es un don de Dios, es un regalo para que no haya ninguna actitud de mérito en nuestra persona, una actitud altiva como la tenían estos gnósticos de esta iglesia primitiva, que se sentían ese grupo selecto del cual el apóstol Juan en esta carta nos está alertando, y se vuelve completamente vigente porque en estos tiempos estamos enfrentando y seguimos a través de toda la historia de la humanidad enfrentando el esfuerzo humano por establecer su propio pensamiento, por crear y escribir sus propias filosofías, y lo hemos visto a través de la historia en libros y más libros y enciclopedias y doctrinas y formas de pensamiento, de las cuales el apóstol nos hace mención, no con la intención de que nuestro conocimiento crezca, sino que aprendamos a desaprender, aprendamos a dejar de lado todo el pensamiento humano y llenemos nuestra mente y nuestra propia vida del pensamiento de Dios. Y bueno, voy a leerles el verso 14 y 15 y vamos a poder seguir comentando esto. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. De todo esto hemos estado ya platicando, que si pedimos alguna cosa, y subrayen por favor ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y este verso tira por completo toda costumbre y todo hábito incorrecto dentro de las iglesias, aquel pensamiento de que nosotros tenemos la posibilidad de decretar cosas, como si mi palabra en sí misma tuviera alguna autoridad o alguna potestad. No la tiene, salvo que mi palabra esté completamente sometida a la voluntad de Dios. Entonces mi palabra ya no va a ser mi palabra, ni mi pensamiento, mi propio pensamiento, sino el pensamiento de Dios, mi propio pensamiento alineado por completo a la voluntad de Dios. Y esto es importante y ahorita lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta carta,
de esta clase que yo titulé Él nos oye, y esta es una verdad que debemos creer. Dios escucha a los hijos de Dios. Aquí el Señor lo está diciendo, pero pone esta cláusula que nosotros debemos de contemplar, que debemos de buscar para poder saber qué pedir y cómo pedir. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y está hablando de una certeza tan contundente que en verdad, si este subrayado que hicimos conforme a su voluntad, nosotros lo perseguimos con toda nuestra intencionalidad y toda nuestra devoción, vamos a empezar como hijos de Dios a experimentar muchas oraciones respondidas, muchas oraciones contestadas. Podemos creer completa y absolutamente que hablamos con Dios por medio de la oración, por todo lo que estamos citando hasta el verso 17 que vamos a seguir leyendo. Dios sí espera, y aquí lo estamos leyendo y está confirmado en muchos más pasajes de la Escritura, que nosotros pidamos. A Él le complace que nosotros nos reconozcamos dependientes de Él, reconozcamos que necesitamos de su intervención en absolutamente todas las áreas y los aspectos de nuestra vida y de nuestra existencia. Él es un Dios generoso. Esta es una de sus características, es parte de esos atributos que Él ha compartido con nosotros y que Él espera que nosotros reflejemos con nuestros hermanos: la generosidad, la misericordia, la bondad, que podríamos llamarla de una manera moderna como la empatía que el Señor verdaderamente tiene con cada uno de nosotros. A Él le complace cuidar de nosotros, a Él le complace sostenernos, Él nos guarda del maligno y nos guía. Pero nosotros tenemos que ser muy dispuestos y estar muy enfocados y muy interesados en conocer cuál es la voluntad de Dios. Si tienes vida eterna, dice la palabra, naturalmente podemos comparecer con confianza delante de Dios. Y aquí lo está afirmando al decir, o sea, si perteneces a mi familia y me pides conforme a mi voluntad, yo te escucho. Yo escucho y yo voy a conceder esas peticiones. Acompáñenme, por favor, para confirmar y para fundamentar todo esto que estamos estudiando ahorita al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Voy a leerles del verso 19 al verso 22. Es una hermosura esta palabra porque nos afirma la fe, a mí de forma personal me hizo sentir más débil, me hizo sentir con mayor necesidad de orar y de pedirle al Señor, pero mucho más confiada en la tranquilidad de que cuando yo doble mis rodillas delante de Dios, de que cuando yo clame a mi Padre, de que cuando yo quiera buscar su voluntad a través de su palabra, Él me la va a mostrar y Él me escucha. Él escucha mi oración. Dice así, Hebreos capítulo 10, te voy a leer del verso 19 al verso 22 y tal vez me detengo a hacer algún pequeño comentario. Dice así, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este pasaje en serio está hermoso. Mira, déjenme parafrasearlo, déjenme platicar un poco. El velo, cuando Cristo expiró, fue partido en dos y esta fue una figura de lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual, pero literalmente el cuerpo de Cristo fue desgarrado, como este velo, fue partido en dos para que por medio de Cristo nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios, dice aquí la palabra, con corazón sincero. Este es el llamado que el Señor nos está haciendo. Él quiere que nosotros le busquemos con un corazón sincero, completamente expuesto, completamente vulnerable a su mirada, completamente vulnerable a su presencia y a lo que Él quiera hablarnos y hacer con Él. Dice, con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, creyendo. También Santiago dice, el que se crea falto de sabiduría, pídala, pero pídala con fe. ¿Por qué con fe? Porque como está escrito en la palabra, entonces entendemos que es voluntad de Dios que nosotros clamemos por sabiduría de Dios. Entonces, de forma completamente práctica y con una confianza y una certeza, como dice aquí en Hebreos, en plena certidumbre de fe, pidámosle al Señor conforme a su voluntad. Es voluntad de Dios en este ejemplo que estoy poniendo de Santiago, es voluntad de Dios que yo pida sabiduría, porque lo dice la palabra, Santiago 1, verso 5, que pida con sabiduría, pero creyendo en plena certidumbre de fe. Y bueno, pues esto finalmente nos está resumiendo, o bueno, regresando a nuestra carta del apóstol Juan, dice que si pedimos alguna cosa alineada siempre, sin cambio, alineada a la voluntad de Dios, Él escucha y responde. Él nos escucha y va a haber una respuesta. Muchas veces oramos al Señor, ¿no? En búsqueda de su voluntad, o oramos con conocimiento de su palabra y sabemos que estamos pidiendo su voluntad. Y muchas veces la respuesta a esta oración no es la que quisiéramos, o sea, no es la que nuestra carne quisiera, porque yo quisiera que Dios me mostrara y me diera mucha paciencia sin necesidad de atravesar un proceso de prueba. Pero necesariamente la respuesta no tiene que ser como yo quisiera que fuera, sino va a ser como Dios sabe en su sabiduría y en su omnisciencia qué es lo que yo necesito. Entonces, si la respuesta a tu oración no es literal lo que tú estás pidiendo, entiende de parte del Señor que tú no necesitas eso, tú necesitas esto otro, pero ten la certeza de que Dios va a obrar. No te apesadumbres, no te entristezcas, no sientas que Dios no te escucha. Ten la certeza, la seguridad de que Él está poniendo atención a tu clamor, y seguramente si tu clamor está alejado de su voluntad, Él va a comenzar y Él comenzará a trabajar en tu vida para que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Y este es un tema que tenemos que desarrollar en esta clase necesariamente, porque todos tenemos que cuestionarnos cuál es la voluntad de Dios, o cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios, o cómo puedo comprender que mi vida está alineada en pensamiento a la voluntad de Dios. Y también tenemos nosotros que temer cuando oremos al Señor de estar lejos de su voluntad. Yo tengo que ir con el Señor, y antes que cualquier cosa, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Alinea mi pensamiento al tuyo para que yo no te pida de manera necia, para que yo no te pida sin sabiduría,
para que yo no te pida alejada o lejano a tu voluntad. Juan tuvo muy probablemente cuando escribe estas palabras en mente las palabras dichas por Jesús que él ya había citado en el Evangelio de Juan, las palabras dichas por Jesús en Juan capítulo 15, verso 7. O sea, es muy probable que el mismo que escribió esta carta y que escribió el Evangelio de Juan tuviera presente esto que Jesús había dicho para dejárnoslo claro aquí en su carta. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, y subrayen por favor, y mis palabras, estoy citando Juan capítulo 15, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ten la certeza y ten la tranquilidad de que si tú pides conforme a la palabra de Dios, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Cuando permanecemos en Jesús, viviendo el día a día, porque esto se trata de vida, esto se trata de ser, no se trata de conocer, no se trata de saber, se trata de vivirlo. Se trata de experimentarlo en nuestra vida. Y cuando nosotros permanecemos en Jesús día con día, nuestra voluntad se irá alineando poco a poco, o sea, más y más y más. Su voluntad va a comenzar a ser clara a nuestra manera de pensar. Si antes pensábamos, bueno, esto no está tan mal, o ¿qué tiene de malo? Pero nosotros estamos expuestos constantemente a la palabra de Dios y para Dios esto que para nosotros era relativo es un no rotundo, se convertirá en un no rotundo. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando Gerardo y yo, mi esposo y yo éramos novios, pues yo tenía muy poquito tiempo en el Evangelio y yo había crecido año con año, viendo que los niños más grandes iban a pedir calaverita, que esto era algo así como padre, y aunque a mí me daba honestamente como miedito todo este asunto de los disfraces feos y todo esto, yo lo tenía como arraigado en el pensamiento que era algo increíble de vivir. Entonces yo de novia, yo le decía, yo no puedo imaginar, o sea, porque él de cuna cristiana, pues tenía un concepto muy diferente al que yo tenía del Halloween. Entonces yo le decía, es que yo no puedo imaginar que mis hijos no vivan eso, o sea, no disfruten el salir a pedir calaverita. Y era algo que lo hablábamos, ¿eh? Y en su momento, digo, no recuerdo que hayamos peleado por este tema. Yo me imagino que él tenía paciencia y oraba o no sé. Pero conforme yo fui creciendo en la palabra y la palabra de Dios fue tomando forma en mi pensamiento y yo fui desarraigándome de muchos conocimientos que yo creía que eran los verdaderos. Mucho de esto lo fui desarraigando. Llegó un momento, gracias a Dios, antes de que yo tuviera hijos, donde yo estaba convencida de que esta festividad a Dios no le agrada. No es una festividad que sea grata a los ojos del Señor por todo lo dicho en el Antiguo Testamento, por toda la enseñanza de quién es Él, porque Jesucristo venció a la muerte y porque ahora nosotros proclamamos vida. Entonces, bueno, este ejemplo es un ejemplo pequeño, un ejemplo muy práctico de que en verdad nosotros en medida de que vivamos el día a día, expuestos a la palabra de Dios, iremos siendo, como decía aquí en Hebreos que acabamos de leer, iremos siendo o irá siendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con el agua pura que es la palabra de Dios. Esto es muy, muy padre. Quiero ponerte un ejemplo que he estado poniendo últimamente porque es un 20, como que me acaba de caer. Yo tenía como una idea de que estudiar la Biblia era algo importantísimo, ¿no? Y sigue siendo mi pensamiento. Pero yo esta carga pesada, porque me resultó pesada,
cuando la pensaba de esta manera, la quería cargar yo y quería ser diligente y no lo lograba. Y dejaba de leer y me sentía fracasada, ¿no? Sentía que no había hecho lo correcto y retomaba mi lectura bíblica y buscaba que fuera sistemática y buscaba tener un estudio verso a verso y buscaba crecer intelectualmente en la palabra de Dios hasta que pude comprender, y esto bueno, tiene algún tiempo, pero ahora lo experimento, hasta que pude comprender que no es tanto mi esfuerzo, aunque no quiere decir que yo no tenga el hábito ni la diligencia para el estudio de la palabra, pero no depende de mi esfuerzo el que mi corazón sea purificado de mi mala conciencia, de que, como le llamamos aquí en Hebreos, déjenme retomar porque esto me parece que mi corazón fuera purificado de la mala conciencia y mi cuerpo lavado con el agua de la palabra de Dios, o sea, con el agua pura. Yo sentía que era más mi esfuerzo y más mi dedicación y más mi trabajo que lo que la palabra misma estaba produciendo en mi propia vida. Y ahora te digo algo, no tiene nada que ver. Sí requieres esa diligencia para estar expuesto a esta palabra, pero la palabra en sí misma es viva y eficaz. Yo no sé si tú has lavado trapos así súper sucios y te han dado una fórmula mágica, ¿no? Que dices, no es que lo talles, es que lo dejes expuesto a esta fórmula mágica, ¿no? O sea, de repente te dicen vinagre con bicarbonato y jabón sote en hojarasquitas, ¿no? Y tú dejas tus trapos remojando, o sea, los dejas expuestos a la vida de esta fórmula, ¿no? O sea, a la efervescencia que produce el bicarbonato con el vinagre y todo esto. Al día siguiente, tú sacas estos trapos para llevarlos a la lavadora o a tallarlos o a terminar con este proceso y te das cuenta que la fórmula misma ya hizo el trabajo. Ya hizo el trabajo, ya limpió, ya purificó. Esto es maravilloso porque entonces no es qué tan bueno eres tú en el sistema de tu estudio, sino qué tan expuesto está tu vida de manera cotidiana y diaria a la palabra de Dios. Tú tienes que ponerte en esa fórmula mágica que dice de ella misma que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas de los huesos. Cuando yo expongo mi vida a esta palabra viva, a esta palabra con poder, con autoridad, en ese momento mi cuerpo es lavado con esta agua pura. Mi corazón es purificado de la mala conciencia por medio de la palabra de Dios. Y Juan nos lo deja saber aquí en su palabra. Cuando nosotros, y yo les comentaba, cuando nosotros permanecemos el día a día expuestos a la palabra de Dios, buscando con humildad, de dependencia, o sea, con reconocimiento de qué tan frágiles somos, de qué tan necesitados estamos, buscamos la voluntad de Dios cada día, cada día, cada día, sin necesidad de más, porque la palabra es viva, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra voluntad se alineará a la voluntad de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y solo de esta manera, y es exclusivamente en este cuadro que el Señor trazó aquí en su palabra, que nosotros, los hijos de Dios, vamos a experimentar oraciones contestadas. Nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos de ninguna manera, aunque lo hayamos visto mediáticamente, darle indicaciones a Dios. No podemos nosotros sobre la vida de nadie y sobre la circunstancia de ningún ambiente decretar algo que no sea la palabra de Dios.
La manera en que el Hijo de Dios puede hablar proféticamente solamente es cuando habla la palabra de Dios. Solamente y exclusivamente cuando habla la palabra profética segura, que es la Biblia, que es el pensamiento de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Ahora vámonos a la palabra. ¿Cómo dice la Biblia que conoceremos su voluntad? ¿De qué manera es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el verso 1 y 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas y dice así: Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, que es de lo que hemos venido platicando, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y bueno, dice aquí en un inicio, en el verso 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí el Señor en este verso 1 nos está haciendo un llamado a una entrega personal, a un decidir de forma racional, intencional, entregarnos al Señor, consagrarnos a la persona de Dios. Hacer una seria consideración, una consciente reflexión de las misericordias de Dios, porque así lo está enseñando aquí el libro de Romanos, una seria consideración o una reflexión profunda de las misericordias de Dios tal como han sido expuestas en nuestra propia vida y tal como quien escribió la carta a los romanos lo citó capítulo por capítulo por capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, nosotros tenemos que hacer una consideración muy clara de las misericordias de Dios sobre nuestra vida. Todo lo que el Señor ha mostrado de misericordia sobre nuestra propia vida, tenemos que traer la memoria, hacer una seria consideración para que nosotros podamos contemplar la gracia de Dios, contemplar su gloria, contemplar su bondad, contemplar su compasión, contemplar su favor, contemplar sus milagros con toda conciencia y quedemos cautivos en verdad ante esta maravilla, ante esta generosidad de Dios, y de esta manera nosotros ahora deberíamos o podremos con todo el corazón, porque este sentir surge de contemplar la bondad de Dios. O sea, tú dices, el Dios que me otorgó la dicha de tener a mis hijos, el Dios que me ha permitido contemplar día con día su misericordia en mi mesa, el Dios que me ha permitido dormir cada día bajo un techo, el Dios que me dio a los padres que tengo y que tanto amo, el Dios que no se olvidó de mí en el momento de la angustia y de la tribulación, el Dios que ha sido misericordioso para ayudarme a levantar cada que me he caído en mis propios pecados y en mi propia inmundicia. El Dios que entregó toda su vida, toda su divinidad, toda su majestad, no la valoró como más para ir a la cruz por mí, para entregarse en rescate mío, dice la palabra, en rescate de muchos. Cuando yo hago conciencia de estas misericordias, entonces yo quedo cautiva en su bondad
y no me queda otra más que presentar mi propia existencia, mi propio cuerpo como un sacrificio vivo. Ya no como en el Antiguo Testamento, que el cordero tenía que ser muerto y era presentada su sangre y eran presentadas sus carnes en holocausto, porque esta era una forma o una figura antigua de lo que sería y de lo que vimos en la cruz, cuando Cristo se presenta como esos corderos y entrega su vida por completo. Entonces ahora yo entiendo a través de la palabra que mi manera de ofrendarle al Señor mi propia vida, porque Él rescató mi vida para que esto pudiera suceder y para que yo lo pudiera comprender, es un culto vivo y racional a Dios. Conscientemente determino entregarle mi vida a Él, dedicarle mi vida a la entrega total de mi propia vida. Es mi culto inteligente, es mi culto con sentido y con razón al Dios Todopoderoso, a mi Señor, a mi Salvador. Si el Hijo de Dios, dice un comentario, ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. ¿Te das cuenta de esta reflexión? Es muy interesante porque muchas veces cuando nosotros escuchamos este llamado de Dios para nuestra vida entregada a sus pies por completo, decimos, ¡ay! Bueno, no es para tanto, o sea, mira, te doy el 90% de mi vida, pero déjame un 10% de mis propios pensamientos, un 10% para equivocarme un poquito, para darle vuelo a la hilacha, para no morir por completo, para no dejar de disfrutar de este mundo, y así quisiéramos vivir. O sea, un 90% de nuestra persona para el Señor y un poquitito alejado de quién es Él. Muchas veces de esta manera, o sea, decimos no, pero muchas veces de esta manera esta manera es descriptiva de cómo vivimos. De esta manera es cómo vivimos los hijos de Dios. Y tenemos que irnos con el Señor, Señor, ayúdame a que no sea de esta manera. Cuando menos de manera racional, déjame entender y déjame buscar con todas mis fuerzas el ser un 100% para ti, entregarme a ti y transforma mi pensamiento, porque viene el verso 2, o sea, donde dice, no tomes la forma de este mundo. Y bueno, nuestro culto racional también se puede traducir como adoración espiritual, como una adoración plena y completa al Dios Todopoderoso. Como creyentes, como hijos de Dios, ya no acudimos a Dios como les comentaba ahorita, con cuerpos de animales muertos, sino con el sacrificio espiritual de nuestra propia vida. Y bueno, esto puede encerrar muy claramente a qué se refiere la palabra con culto racional. Ahora nosotros, permítanme por favor. Ahora nosotros al Señor le ofrecemos nuestra vida a través del servicio. Bueno, voy a solamente hacer mención de algunos rasgos que pueden denotar características de alguien que ha podido entender qué es ser en sí mismo la ofrenda para el Señor. Nuestro servicio a Dios, y esto lo podemos ver en Colosenses 3, capítulo 23 y 24. No lo vamos a leer ahorita porque tenemos, bueno, se los leo muy rápido. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, y de esta manera nosotros estamos siendo una ofrenda racional para el Señor, también a través de nuestra alabanza. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 13, verso 15, dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir,
el fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros alabamos al Señor cada vez que predicamos a la persona de Jesucristo, cada vez que nuestra boca dice Jesucristo, cada vez que nuestra boca declara su grandeza, su majestad, cada vez que le cantamos, cada vez que lo adoramos, cada vez que hablamos de quién es Él y le damos brillo a su nombre, de esta manera también estamos siendo y estamos presentando de Él, dice aquí, sacrificio de alabanza a Dios. Y también a través de nuestras posesiones, de lo que tenemos o aquello que tenemos y que entendemos que hemos recibido de Dios, estemos dispuestos a darlo, estemos dispuestos a otorgarlo. Dice Hebreos 13, allí mismo donde acabamos de leer, pero en el verso 16, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y bueno, sigue diciendo la segunda parte o el verso 2 del capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos que estamos estudiando. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, y es lo que estamos tratando de desglosar en este estudio, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y bueno, aquí Pablo nos invita, nos apremia a no adaptarnos a las formas de este mundo, a que no tomemos las formas de este mundo, que no nos conformemos al pensamiento de este siglo, de este mundo. Y hay una manera en que un comentarista lo parafrasea, dice, no dejes que el mundo te comprima dentro de su propio molde. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que el mundo y sus sazones y su forma de pensar nos rija. O sea, no permitamos que el mundo nos comprima dentro de su propio pensamiento. Cuando llegamos al reino de Dios, como hemos venido estudiando durante toda esta carta, deberíamos abandonar, o nosotros tenemos que buscar abandonar las pautas mentales y los estilos de vida del mundo, pero no de apariencia. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de blanquear el sepulcro por fuera. Estoy hablando de una transformación, o la palabra más bien, está hablando de una transformación que viene desde lo profundo del pensamiento, viene desde lo profundo del corazón y de todas las intenciones de nuestra vida. Yo tengo que entender que yo llego al Señor llena de un conocimiento, como el ejemplo que les ponía ahorita del Halloween, llena de un conocimiento, y yo tengo que exponer mi vida, exponer mi mente, exponer mis pensamientos a la vida eficaz de la palabra de Dios y permitir que la fuerza que tiene la palabra de Dios sobre mis pensamientos lave y limpie y depure y purifique y transforme finalmente por completo mi manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Entonces, de esta forma es que yo puedo comprobar o voy a poder entender, como llegué a entender rápidamente este asunto que les ponía yo como ejemplo del Halloween, como le llegué a entender en una forma muy clara y muy consciente. O sea, no era así de, ay, no, ya no lo voy a hacer para aparentar, no, sino que lo comprendí, lo entendí, mi mente fue transformada y permití que fuera transformada por la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer, pero en todos los ámbitos de la vida. Yo puse un ejemplo de algo muy fácil de lograr tal vez, pero aún en nuestros conceptos más arraigados, nuestros conceptos de familia, nuestros conceptos de valores en esta tierra, nuestros conceptos, mira, yo tenía también muy arraigado el concepto del estudia y termina tu escuela para que llegues a ser alguien. No estoy diciendo que no estudiemos,
No estoy diciendo que no sea una herramienta importante en esta vida que te forma para vivir la voluntad, la buena voluntad de Dios. Pero sí estoy diciendo que no puede ser como el propósito de la vida de alguien. No puede estar puesto en un lugar de altura, de autoridad, de privilegio, porque entonces estarías moldeando tu pensamiento y tus costumbres y tu propia vida a los pensamientos del mundo. Yo utilizo las herramientas que requiero y que necesito, pero mi corazón y mi esfuerzo y mi propósito tienen que estar enfocados en todo momento a la voluntad buena y agradable de Dios, al pensamiento de Dios, a la transformación de mi entendimiento expuesto a la palabra de Dios, y de verdad tiene que ponerse en un lugar aparte de todo lo demás, completamente aparte de todo lo demás. Quiero ponerte un ejemplo que sí es muy claro con esto que estoy queriendo que podamos comprender todas juntas. En alguna ocasión estábamos platicando y, bueno, ¿cuál es tu libro favorito, no? Y algunos decían un título, otros decían otro título, los más eruditos, bueno, decían títulos que no todo el mundo conocía, autores increíbles dentro del ámbito cristiano. Y tenemos autores maravillosos, ¿no? A los que el Señor les ha dado una sabiduría padrísima para explicar las cosas. Pero dentro de todos estos textos que se estaban mencionando, alguno que otro, no todos, citaron la Biblia. O sea, dijeron, no, mi libro favorito es la Biblia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con caer en este tipo de sutilezas, porque la Escritura, la palabra de Dios, tiene que estar puesta completamente en un rango y en una posición totalmente aparte de cualquier otro libro sobre la faz de la tierra, porque tenemos que comprender que esta no fue inspirada por la sabiduría que Dios le haya otorgado a nadie. Es inspiración divina para hablarnos la voz de Dios, para exponer nuestra propia vida al pensamiento de Dios, al poder de Dios, porque dice viva y eficaz, más cortante que toda espada. Y te hablo de sutilezas porque así como podemos mezclar la Biblia con cualquiera otros libros, por muy buenos que sean, muchas veces mezclamos nuestros valores y mezclamos nuestros preceptos y mezclamos nuestros pensamientos y filosofamos con las verdades absolutas de la palabra y queremos hacer verdades absolutas, cosas que son completamente emocionales o completamente del pensamiento humano. Entonces tenemos de verdad, de manera muy racional, que estar expuestos a la palabra de Dios cotidianamente para la limpieza de nuestros corazones. Dice, para la purificación de nuestras conciencias, para la limpieza de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. En este versículo que estamos estudiando, el verso 2 del capítulo 12 del libro de Romanos, el mundo, cuando hace referencia al mundo, se está empleando aquí para denotar la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado. Es una palabra que se traduce como cosmos y está haciendo referencia a esto, al desarrollo intelectual que el hombre ha hecho solo, que el hombre ha desarrollado, al sistema que el hombre ha edificado separado de Dios. Después de la caída, por medio del pecado, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre comenzó a vivir de manera autónoma, intentando hacer lo mejor que le pudiera parecer. Y hemos llegado hasta estos tiempos de manera muy triste a debrayar en cualquier forma de pensamiento. Estamos ahora diciendo que tenemos la libertad y el derecho de ser perros si queremos ser perros, de ser árboles si queremos ser árboles, o si yo me quiero casar con un árbol puedo hacerlo,
O sea, estoy poniendo ejemplos de la manera tan triste en que la mente humana ha podido desarrollarse y subdesarrollarse y enredarse por estar apartada, por estar separada del pensamiento de nuestro creador, o sea, del pensamiento del creador del pensamiento del creador del ser humano, del pensamiento del creador de todo lo que existe. Y a esto se está refiriendo la palabra aquí cuando se emplea el vocablo mundo como tal. Y nos hemos dado cuenta que el hombre en la producción de este sistema, en la producción de este cosmos, de esta manera de vivir, ha edificado todo absolutamente, y esto es real. Esto tenemos que nosotros reflexionarlo y reconocerlo para poderlo rebatir. Si no, nos vamos a ir con esta corriente. El hombre ha buscado hacerse a sí mismo feliz sin Dios. Y hemos puesto cosas en lugares tan altos. La palabra felicidad ocupa un lugar de privilegio, un trono en el pensamiento y en el desarrollo de todas las filosofías del ser humano. ¿Cómo decir? La resolución de nuestras vidas la hemos querido contemplar ante nuestra propia y finita sabiduría. Y hemos defendido con argumentos esta postura en un reino que se ha levantado, como la carta que estamos estudiando lo enseña, antagónico a Dios, o sea, o en contra del pensamiento de Dios, que era lo que pasaba en la iglesia de Éfeso en estos primeros años de la iglesia primitiva. Y el Dios, entre comillas y con D minúscula, el príncipe de este mundo, que es el maligno, como lo menciona Juan en su carta, ha intentado o va a intentar o intenta atraer y retener a las personas por medio de la concupiscencia del ser humano, por medio de la tendencia al pecado que tenemos todos los seres humanos, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Y todo esto lo pudimos leer en algún momento en esta primera carta, en el capítulo 2, verso 16, decía así: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ok? El mundo tiene su propia política. Hemos creado sistemas políticos. El mundo tiene su propia música, tiene su propio arte, tiene su propia religión. Y si nos damos cuenta, el arte ejemplifica muy claramente lo que yo trazaba hace rato en el desarrollo, más bien no le puedo llamar desarrollo, sino en el avanzar del pensamiento humano. Y yo les ponía el ejemplo del pensamiento humano mismo, ¿no? Donde dices, si quieres casarte con un árbol, te puedes casar con un árbol. Y dices, ¿qué ha pasado con la mente del hombre? Pero lo podemos ver ejemplificado en manifestaciones artísticas. Dices, ¿cómo ha debrayado el arte cuando en un principio era capturar la hermosura, capturar la belleza de lo real, capturar la hermosura de la armonía, de la simetría, de la perfección de lo creado? Y de repente te topas ahora con artes totalmente, música que es todo menos armónica. O sea, no sé de música honestamente, pero sí he llegado a escuchar y digo, ¿cómo pueden llamar a eso arte si no tiene una métrica, no tiene una secuencia? El arte visual de repente ves y dices, ¿eso es arte?
O sea, eso es arte, cosas terribles, ¿no? O sea, cosas que exponen la perversidad humana, que exponen la violencia humana, que exponen la ignominia del ser humano, el dolor más grande que el ser humano pudiera estar experimentando en este tiempo de manera palpable, se exhibe en salas de arte y se le llama arte. Entonces tenemos que comprender estas diferencias y tenemos que, como hijos de Dios, comenzar a depurar nuestra propia vida y no irnos con la corriente, porque si un famoso le llama arte a esto, entonces yo me tengo que esforzar por entrar a este molde y le tengo que llamar así. O si un filósofo desarrolló tal tesis, yo tengo que buscar la manera de modelarme a su pensamiento y adaptar la escritura al pensamiento de alguien más. A veces lo hemos hecho, a veces queremos adaptar la palabra a la psicología, queremos adaptar la palabra al desarrollo de muchas filosofías, de muchas teorías, de muchas doctrinas. En serio, o sea, sí es un tema interesante de desarrollar. Ya me voy a quedar hasta aquí, pero quiero que podamos quedarnos con una clara intención de la necesidad como hijos de Dios que tenemos de exponernos a la vida y a la eficacia de la Escritura para ser lavados, para ser purificados y desaprender sin temor a equivocarnos, desaprender el pensamiento filosófico del mundo, al cual no pertenecemos y ante el cual nosotros tenemos que levantar la voz y decir, no estamos aquí para ser felices. Tenemos que levantar la voz y decir, no estamos aquí para alcanzar nuestro máximo esplendor en nosotros mismos. Estamos en esta tierra para darle la gloria a Dios, para la alabanza de la gloria de Dios, y esta debe ser nuestra búsqueda. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Nos quedamos con una gran reflexión y pues busquemos qué quiere el Señor que nosotros sigamos escudriñando para comprender cuál es su voluntad, para que nuestra oración verdaderamente cobre un sentido conforme a la voluntad y al pensamiento de Dios. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra hoy la podemos contemplar de una manera muy superior, Señor, a cualquier escrito sobre la faz de la tierra. Te suplico, Señor, que no permitas que nosotros, Señor, nos llenemos de filosofías y amemos más, Señor, todo lo creado. Y amemos más, Señor, toda la capacidad que tiene tu creación que a ti mismo. Recuérdanos todo el tiempo, Señor, que tú estás fuera de todo, que tú eres eterno y que eres supremo. Y que nuestra mente, Señor, pueda ser corregida y que nuestro pensamiento pueda ser transformado, Señor, por medio de la palabra para que podamos comprender cuál es tu voluntad, para que podamos entender que esta voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, para que cuando vayamos delante de ti con confianza a pedirte, porque a ti te gusta que te pidamos, Señor, lo hagamos conforme a tu voluntad, que podamos pedirte, Señor, apegados a lo que tú quieres para nosotros, a lo que tú quieres para tu gloria sobre todo, Señor. Te lo pedimos con mucha necesidad. Te lo pedimos, Señor, con muchos arraigos aún, Señor. Te rogamos tu sabiduría. Te la pedimos, Señor, creyendo que tú nos escuchas porque lo dijiste en tu palabra, porque hoy lo estudiamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos dentro de